Liado. Toda la mañana liada sale el sol. No para que veas estas berrendas. Se han venido para acá las bellotas y no tenéis GPS, que estás con más control. Hasta el lunes que viene saneamos. Y así andamos, Dagali. Unos días para allá y otros días para acá. Nos ha salido el sol, un buen día. Gordo. Nos ha salido el sol, gente. Nos ha salido el sol, un buen día. El lunes comienza la semana bien. Qué larga es la vida. Madre mía. Qué a gustito quedaremos cuando me muera. Macho. Estoy cansado ya de vivir. Os lo digo de verdad. Estoy cansado. No de vivir. La mierda de toda esta historia. Me quitan las ganas de vivir. Mierda de los corbatas. Toda la mañana hablando con el abogado. Mandaron el burofá. Aquí ni contesta el ayuntamiento ni contesta nadie. Bueno, esta mañana me mandó el funcionario del ayuntamiento una foto. Digo, ¿qué será? Y era que había una muchacha y había visto la vaca y se pensaba que estaba suelta. Una berrenda. Una vileña. Y le mandé que tiene cerca virtual. Se lo tuve que mandar. Eso sí me manda la foto de la vaca, pero la foto de los papeles firmados no me los manda, ¿no? Estoy cansado, pero cansado, de este sistema. Van corriendo las vacas para allí. ¿Puedes creer que no se ve ni una seta? No se ven setas, ¿eh? Para allí para la sierra hay mucho parasol, pero aquí no se ve ni boleto ni boleta. Ni nada. Ni boleto, ni boleta, ni nada. Ay, qué vida esta. Las 2 y sin comer. Voy a ir a casa a comer ahora. Ando hecho estas vacas para allá. Ni un boletus. Boletus. Ay, Dios mío. Ha puesto la alegre, bien preñada que está. Para parir pronto. Las vueltas que da la vida, la Gale. Una vez estás arriba, otra vez estás abajo, dice la canción. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Menuda guerra se va a liar en España. Una guerra civil. Madre mía, cómo están los chicos del PP. Los chicos socialistas por un lado, los del PP por otro. La derecha contra la izquierda contra la derecha. Madre mía. Dejar que gobierne, que haga lo que le dé la gana.
No vamos a sacar nada, no, es que alguna guerra. Es lo que vamos a sacar con esta historia. Chacho, escuchas hablando a los niñinos, estos pijinos del PP. ¿Cómo hablan? Parecen como mujerinas. ¡Ay, nos han agredido! La policía no los deja pasar. Hombre, ¿os pensáis que la policía va a estar al lado vuestro? Dios, la que tenemos ya en España. ¿Quién lo iba a decir? Que ciclos de la vida. Una vida entera. ¿Sabéis que hace calor? Estoy cansado de esta vida. No se ve ni un alma a campo, ni se ve a nadie, ni a seta, ni a nada. Ya puedes ir por todos lados que vayas, no ves a nadie. Esto se ha puesto ya. Esto se ha puesto como la guerra. ¿No os dais cuenta que no se ve gente ni a buscar setas? Esta semana tengo que llevarlas para allá, para la otra de esas, para sanearlas o qué hacer, yo qué sé. No sé ni lo que voy a hacer. Porque no sé ni lo que tengo que hacer. ¿Qué vale todo tanto dinero? Tenía que comprar otro cepo, pero si es que vale todo tanto. Todo lo que cuesta, es que cuesta todo. Está la vida cara, pero cara, todo carísimo, carísimo, carísimo. No ves los ladrillos, los bloques, los ladrillos, los materiales de construcción subieron con si la pandemia, que si la energía. Pues no han bajado, ¿eh? Una vez que suben las cosas ya no bajan, no ves el aceite. Y peor que se va a poner la vida. Todo el mundo ya solamente son para los ricos. Vas al bar y te clavan una cerveza enseguida, 1,30 € por un cacho de botellín. Te pegas un trago y te lo has bebido. Buen día. ¿Qué vamos a hacer? Sin así en el Mediterráneo. Ahí está la Pantoja. Ahí la Pantoja. Ahora le ponemos un campanillo. Vamos a meter en el cepo. Madre mía. Vamos a ver qué tal, qué dice el ayuntamiento. Estos no contestan ni a ni a un burofax del abogado ni nada. Esto lo digo yo que estos pasan de todo, da igual. Ellos con su cosa, de no darte ya está. Sí, hombre, te van a dar una autorización, ya. Se pueden herniar si te dan un papel. Te puedes hacer rico a costa de ellos, madre mía. Ahora como entre una guerra civil en España, aquí se va a preparar unas cabechinas, aquí van a rodar cabezas por todos lados. Está toda la gente amargada. Entonces se tiene que llenar todo de níscalo, es que todavía no hay níscalo, no ha hecho frío. El níscalo es para el frío y no hace mucho frío este año. Mucha agua y poco frío. Tengo aquí la moto que he venido en la moto, el muchacho ha cobrado hoy las aceitunas. Voy a cobrar le han pagado un buen viaje de las aceitunas. Le han soltado una billeta y se ha ido con la novia a comprar cosas que le hacían falta, dice. Para los perros y para no sé qué. Y hemos decidido ir a aceituna, tenía que ir a cobrar. Dios. Casas abandonadas por todos los sitios, mirad.
Todas las casas, qué ruinas, por todos lados, nada más que ruinas, Ya. La casita aquí destrozada. Con el corral. Fíjate que esto es tierra de boletus y que no se ve ni un boletus. Otros años aquí los había amontonado. La mejor vida que hay es la del pastor. Pero llegan las corbatinas y no la fastidian la vida. El abogado dice que le mandó el burofax, que aquí no contesta nadie. Dice, lo nunca visto. Digo, ¿qué te crees? Esto es así. No es que yo lo diga, tío. No es que yo lo diga. Ya me he gastado 200 euros en el abogado. Ahora, si seguimos mandando cosas, ¿ves lo que me hace el ayuntamiento a mí? Hacerme gastar dinero. Un papel de sota, caballo y rey que me lo tenían que... Una simple gestión que totalmente tienes que llevar a un abogado. Y no contestas ni al abogado. A tomar por algo. Silencio administrativo. Ya esta alcaldesa va a tener un problema serio. Lo está diciendo, me ha dicho este. Pero un problema serio con la abogada. Se puede tener la cabeza a los zagales llenas de pájaros, porque luego cuando pues se meten en un problema y cuando se quieran dar cuenta ya no hay marcha atrás. Jugamos a ser dioses. Qué malo es el poder en manos de quien no lo tiene que tener. Está la vaca mirando para ahí. Vamos para allá alguno buscando seta. Hoy setero. Estoy cansado. ¿Podés creer que me tiene el ayuntamiento hecho polvo, Porque una cosa que es la casa del pueblo y que para hacer un simple papel ordinario tengas que buscar un abogado y gastarte el dinero. ¿Qué pasa? Que si no tienes dinero para abogado, pierdes todos tus derechos, los derechos que hemos conseguido el pueblo, que consiguió el pueblo. Y este cacho ayuntamiento de Torre de Don Miguel tengas que ir con un abogado siempre que quieras hacer algo. Lo más sencillo del mundo, tener que ir con un abogado. No, si eres pobre, pues te quedas sin nada. Te quitan subvenciones, te quitan todo. Esos son los de Somos Cáceres. Y antes los socialistas también eran igual. Pasa que los socialistas estos papeles te los daba, pues se veía que no podía... Una cosa es una cosa y dos son dos. Ahora estos de Somos Cáceres, como tienen la cabeza llena de pájaros, quieren ser ricos millonarios y no saben cómo, pues quieren jugar a ser pobrecitos los obreros que cojan a esa gente. Madre mía. Explotadores, toda la vida humillando al pobre siempre. Aquí siempre hay boleto, no se ve ni un boleto ni se ve nada. Ahora... ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Es que está esto. Vosotros si sois alcalde y tenéis que dar un papel, que es siempre un papel ordinario, que se da a todo el mundo, vosotros permitiréis, no os negaréis a darlo hasta hacerte gastar dinero a otra gente como a mí. Me están haciendo gastar ya 200 euros. 200 euros me ha dicho el abogado que ya me ha costado el papel que me han dado. Me voy a tener que gastar en el abogado ahora unos 300 o 400 euros hasta que la señora alcaldesa ya le diga darle el papel. Sí, si eres pobre, te quedas sin nada, totalmente, te lo quitan, no tienes dinero, a ver, no puedes defenderte, pues
Te roban. Esa es la libertad que tenemos en este país. Cacho alcalde de Patcodilla. Es alcalde sin votos. Ganadero sin ganado. Alcalde sin voto. Creo que son los del PP, niñatos del PP, van y le dan los votos. Como menudo. Ahora nos tragamos nosotros el problema. ¿A qué navidades voy a tirar? Me tengo que gastar 300, por lo menos 300 o 400 euros me va a costar el abogado al final, porque ya son 200. Si viene a hacer otro papel que tiene que hacer, o si tiene que venir solo por venir a Torre, me ha dicho que 100 y pico euros solo por venir de transporte más. Solo por venir al pueblo 100 y pico me ha dicho de kilometraje. Para ver si la señora se baja, le pedimos de rodillas que nos dé una cosa que es simplemente una cosa ordinaria, que no es de no implica para el ayuntamiento para nada, simplemente darte la autorización, como toda la vida se han dado. Ahora me dices que yo no soy vecino como su madre no le puede dar una autorización porque su madre está empadronada en Cabalso, su madre no es de Torre, es que no puede pastar las ovejas aquí, están pastando, bueno, yo antes pues me he callado todos los años, estos años, a mí qué me importaba. Su madre no le puede dar un papel, ¿cómo le va a dar un papel a uno que no sea? Pero a un vecino de Torre como yo. Que es que lo pone en la autorización que lo tengo, lo pone, dice Jesús Manuel, ¿verdad? Todas las autorizaciones. Vecino de Torre Don Miguel. Yo no voy a ir a pedirle este papel a Santibáñez, porque yo estoy empadronado allí. Dice, ¿dónde tú estás empadronado? ¿Dónde tú pagas los impuestos? Vamos. Hay que cogerla el viernes por ir para allá. Vamos el viernes voy a Trujillo a la feria. Este año no he ido a ninguna feria ganadera, no me ha dado tiempo. Vamos voy el viernes. Porque como el lunes tengo que sanear las vacas, tengo que ir el viernes. Me cago en 10. Como cual las vendo todas a tomar por saco. Vendo todas las cabras, vendo todo. Y me jubilo. Voy para Plasencia. Ay, Dios mío. ¿Dónde estará la otra? Pues la relojera me la tengo que ir también para allá. Aquí ahora vamos a poner un GPS. Ay, Dios mío. No, ya os lo dije que hasta que no me gastara el dinero, no me daban el papel. Lo vais a ver, hasta que no me gaste bien dinero es porque se ríen, dice que se gaste dinero. Un papel que es gratuito, que te lo tiene que dar encima obligatorio a darte el ayuntamiento, se tiene que gastar una persona en un abogado 300, 400, pero al final me gasto 500 euros. ¿Verdad? Lo vais a ver. Así de claro. Y ellos riéndose, los funcionarios y la señora alcaldesa. Ellos riéndose allí. Esto va a tener que ir a juicio. A ver si un juez le dice que lo que me ha dicho el abogado, dice esto habrá que ir a juicio y reclamo que te paguen los gastos que estás teniendo. Claro. Eso es así, no voy a estar aquí perdiendo dinero porque a ella le dé la gana, eso está claro. Si es una analfabeta, pues que no lo sea. Si le han mandado el burofax, no, el burofax ese, no tenía que haber contestado ya. No contesta una semana entera sin contestar y le da igual. Cuando pasen los 10 días del burofax, pues pondremos la demanda judicial esa.
Y no irán ni a juicio si están mal de la cabeza, si lo digo yo, que esto no está bien. Se está metiendo en un lío, yo no sé. Como ya es abogado, dice que ha estudiado abogado, lo peor que hay un abogadino de secano, eso es lo peor que hay. Y está la santa de la madre rezando por detrás, echando maldiciones toda la vida. Menuda santa. Santa. Y los funcionarios del ayuntamiento que me han querido fastidiar toda la vida, pues riéndose. Riéndose de ella, que se va a meter en un problema serio, y riéndose de mí, que me están sacando dinero los abogados. Bueno, si contestan 10 días, no podemos demandarla, ¿sabéis? Pero si pasan los 10 días, ya vamos a demandar al ayuntamiento, me ha dicho el abogado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me tienen que pagar todas las costas y todo. Pero si me lo dan antes de 10 días, no me tienen que pagar las costas, he perdido los 200 euros. ¿Habéis visto qué manera de perderte un ayuntamiento, sacarte dinero? Mira lo que son los alcaldes, sobre todo los de Somos Cáceres. Menuda tribu están hechas. Somos Cáceres, decían, vos tú soy aprovechado, es lo que soy. Toda la escoria se mete ahí. Están las vacas hartas. Se las ha hecho para ahí, no tienen GPS, que bajan para el llano ya. Tengo toda la tarde libre para... Bueno, libre, si aquí no paramos ni un día. Ellos riéndose, que ya me han sacado 200 euros. Mirad. Lo veis aquí. Ya me han sacado 200 euros. Si tiene que venir el abogado a hablar con ellos, me ha dicho que eso, 100 y pico euros de kilometraje. Están buenos estos del sindicato, están cabreados. ¿Cómo pueden ser tan injusta la vida? No, esto te coges sin dinero y te quedas sin nada, ¿eh? Te quitan todo, esto de Somos Cáceres es la peor tribu que se ha inventado. Me dice otro día uno, voy a decirle a la presidenta de Somos Cáceres que los ponga a caldo. Pues si ella piensa igual que ellos, mira si ha dicho una. Esa se calla y dice, fastidiar a este ganadero. Cago en 10. Pero vosotros veis una cosa normal, que vayas al ayuntamiento y que te tengas que una cosa que es gratuita, que es una cosa, y que te tengas que gastar dinero para que te lo den. Vosotros veis eso normal. Yo ya no sé ni qué pensar. Pero así me pasaba también con los socialistas, que aquellos metían igual, aquello a base de abogados. Aquel igual, lo pasa que bueno, a la hora de verdad te daba el papel, pues sabía que se podía meter. Pues va a hacer como hace esta está esperando eso y dice, ya se gastó 200 euros. Como sabe que en 10 días, pues me dará la contestación el último día. Y ya está. Y ya me ha sacado 200 euros y se ríen. Ya ves, cuando se lo gano yo, se ríen. Ya le sacamos 200 euros, lo hemos tenido más todo retrasado que me tienen retrasado un montón de tiempo la burocracia. ¿Y qué hace? Va al ayuntamiento, le pega fuego. A ver si viene para acá ese Seprona, le denuncia a las ovejas, que están paquitas sueltas sin autorización. ¿Eso qué tiene que hacer Seprona? No, a mí sí venían a denunciarme al pobre. Con los pobres se ponen muy chulitos la Guardia Civil. Vengan para acá y denuncien las ovejas, todo este país están todas las ovejas sin papeles, pues sueltas por todos los olivares, por todos los sitios. Claro, y encima no son ni vecinos del pueblo. Eso sí van a venir. Si fuera a denunciarme a mí, pronto venían. Sí, son todos iguales. Pues es que lo dice hasta el abogado, que dice que nunca le ha pasado una cosa así, que no contesté, no contestaba absolutamente nada. Lo mismo han roto el burofile y lo han tirado para ahí.
Yo qué sé, que tú que no contesta, que les da igual, que no. Son dioses. Está. Él la ve con las ovejas en torre, estando empadronada en otro pueblo. Tócatela, tócatela. Pues así en el otro pueblo, como dan más quincenas, de los 15, bueno, pues ganan más dinero en el otro pueblo y se están tragándolo del otro pueblo, quitándole allá a los obreros el dinero y a nosotros quitándonos los pastos. A ver. Aquí está la relojera. ¿Dónde estaba? ¿Qué le pasa a esta vaca? Y yo ayudando a todos los ganaderos, a todo el mundo, y a mí nadie me ayuda. Tócatela. A mí dinero por delante, yo a todo el mundo ayudándole gratis. Y a mí, dinero. Que si no tengo dinero, no creáis que muchos amigos abogados tengo, pero ninguno me iba a decir, yo te hago el escrito. Ya. O pagas o nada. Eso para que veáis lo que es la gente. Está dándole de mamá a la cría. La ojera. Vamos, mira. La puerta está cerrada, no sé cómo van a pagar. Si son gente que toda la vida han odiado a los ganaderos, si tú toda la vida te has estado riendo de los ganaderos, pues ¿cómo te vas a meter después a ganadero y cómo vas después a hacer un papel a un ganadero? Si has estado toda la vida riéndote de los ganaderos todo que te da la gana. Ay, Dios mío. Voy a coger y voy a hacer eso. Vendo todo el ganado, vendo todo, me cago en 10. Algo para Plasencia, vivir la vida. Porque esto no puede ser. Toda la vida con ganado, que he dado toda la juventud al ganado, y me esté amargando una niñata analfabeta, me esté aquí fastidiando, cuando me he enfrentado a un montón de gente. Y tienes que estar aguantando una analfabeta que juega a ser Dios y ya está. ¿Y qué hacemos? ¿Echamos sopas o comemos? A ver qué mentiras meten ahora los funcionarios esos mentirosos, porque me meten cada mentira. O sea, el otro día la miran riéndose de él, en su cara. Nos mandaba WhatsApp el tío, no sé ni no sé, es que le dice a la mira, dice, me estoy riendo de ti, del tío. Sí, pero mira, 200 euros me han sacado. Eso es lo que se ríen ellos. Tomar por saco. Una cosa que es gratis, el pobre tiene que ir siempre pagando. Si no tienes dinero, pues pierdes todo. No tienes para buscar un abogado, pues te quedas sin nada. Así te hacen, así me hizo aquel, así me hicieron los socialistas.
¿Qué os pensáis? No me robaron aquellos dineros, madre mía. Y esta sigue igual. Vamos, que me tengo que ir a hacer unas cosas. Bañadero de los jabalines. Es que si tú eres alcalde, si tú no eres alcalde, si tú no eres político, tú puedes hacer lo que te dé la gana o decir lo que te dé la gana. Pero cuando tú eres un alcalde, si tu madre no está en tu pueblo, en el pueblo que tú eres alcalde, tu madre no es vecina de ese pueblo, tu madre no puede estar aprovechándose de la dehesa municipal del pueblo, porque la dehesa municipal del pueblo es de los vecinos del pueblo. Si tú eres alcalde y tu madre pasta libremente, eso se llama prevaricación. Pero como aquí le da igual, yo qué sé, el mijo se mete alcalde y yo no, vamos, no hago nada ilegal, porque eso le puedes buscar un problema al hijo. Y más encima sabiendo que estáis ilegales, si un ganadero te está pidiendo una cosa que es legal, pues dásela. No llegas a pie a que todo el mundo se entere, a que vayas tú a juicio y que tengas un problema grave. Pero claro, si no hay cabeza, donde no hay cabeza, no la hay. Y los funcionarios que no la pueden ni ver, pues riéndose de ella a la cara, todo el pueblo riéndose de ella, sabiendo en el lío que se va a meter, en el lío que está metida, claro. Ahora se tendrá su madre que empadronar, hoy se tendrá que haber empadronado en el pueblo. ¿Cómo va a tener las ovejas en la dehesa del pueblo sin no vecina del pueblo? Bastantes años lleva así. No. Ahora ya se tiene que empadronar aquí, ir aquí al PER, que aquí no quiere ir al PER porque aquí se dan muy pocos días de PER y gana poco dinero. Allí en Cadalso dan muchísimos días de trabajo y venga a ganar dinero. Esa tiene que estar hasta los 65 años en el PER. Ahora mira ahora las listas se tienen que empadronar en Torre. Y si no, pues las ovejas no pueden salir de la finca, no pueden entrar a las dehesas comunales. Es así, eso es así. Han estado entrando porque antes no eran alcaldes, pero ahora ya, y porque yo me he callado siempre. Es que eso yo no lo hago ni yo, mira que soy pobre, y he sido pobre, ¿eh? Yo he sido pobre y soy pobre y jamás se me ocurría quitarle el pan a otra persona. Nunca me he estado en el pelo, nada, intentar no quitarle nunca a nadie, quitarle el pan. Y esta gente le quitan a los de Cadalso los jornales, a nosotros los pastos. Aunque se empadrone ahora, ahí están los vídeos de estas las ovejas metidas aquí, de antes. Me ha dicho el abogado y dice, yo no sé, se va a meter en un problema esta muchacha, pero no razona. No razona. ¿Ves? No se le puede tener a los hijos metidos pájaros en la cabeza, porque luego los hijos crecen y se meten en problemas que no sabéis. Entonces de reírse de los cabreros y de los pobres, después te pasa eso. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Otra maja de cabra, y hay más adelante y otra. Y hay muchos corrales de cabra. Está la puerta cerrada, creo que está cerrada.
Es que me quiero quitar este peso de encima ya lo antes posible. Lo tengo que te quiero quitar ya de encima de una vez. Caballo de patas blancas. Está la puerta abierta. Y la otra también está abierta. No vayan para atrás para esa finca porque está en cualquiera estos días. ¿Sabéis qué calor hace la Gale? Oh, qué contenta estará mi hermana, que toda la vida ha querido fastidiarme. Esa tía está bien contenta. Ya lo tenemos bien agarrado. ¿Qué se va a creer que va a cobrar subvenciones y nosotros no? Ellos tienen el paro y aparte del paro quieren todo. Toda la vida intentándome fastidiar y antes de coger el ayuntamiento para fastidiarme. Vamos, que no me van a fastidiar, se van a fastidiar ellos. Pasa... Ya... Han abierto la puerta para adentro. Es que qué estrategia, veas bien montada se montaron, con 50 votos a hacerse alcaldesa. Es que cuidado, qué facilidad de engaño, es que eso no... Vamos, es que eso no hace... Estás peor que el presidente del gobierno que tenemos. Chacho. Eso le tienen que dar el premio. Es que eso no lo ha conseguido nadie. Que te voten solo 50 personas y te quedes con un pueblo entero. Y los otros todos mirando con 3 concejales cada uno. Es que ni el tío este ni el que tenemos el presidente del gobierno sabe tanto. Hostia, lo que es la política, macho. Esto es de risa. Oh. Fueron la madre y ella las dos por todas las ferreterías a pedir presupuesto. Querían entallar los 800.000 euros de que hay en el banco. Hoy si le dan los 800.000 euros que hay en el banco. Hoy si le aprueban los presupuestos. A los 4 años y un durito. Ahora han votado todos que no. Vamos.
una máquina que va a comprar. Una máquina, tienen tractores, tienen de todo. Ya querían gastar una máquina, las dos negociantas. Dicen los otros concejales, pero es que vamos a estar toda la vida aquí aguantando a esta señora así. Si no eres alcaldesa, ¿qué pintas aquí? Está la madre allí en los plenos, que si la veis, la que manda la madre. Yo es que ya no sé ni qué hacer. No sé qué hacer, gente. Ahora esta diría, ¡buah! A este no lo cargamos. Y este, como yo toda la vida me tengo que estar aguantando y apartándome por no reñir, claro, pero una cosa es otra cosa. Pero esto ya es política, esto no puede ser. Esto no es como la vida que yo me tengo que aguantar siempre de todo. Esto es cosa ya de la libertad de un pueblo. Llama a los guardias, hasta tú ya llamando a la Guardia Civil. La Guardia Civil. Qué bonito se está cuando te escolta la Guardia Civil, fíjate. Está carretero con ganas de fiesta, miradlo. Ese muchacho tiene arriba ahí. Esto me da, ya os digo. Ay, Dios mío, la que me tienen liada esta gente. No, ya 200 euros. Yo toda la vida pagando, yo toda la vida trincando. ¡Vamos! Esta da un poco más para abajo, pues no se pueden dar vuelta para atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Con herraduras de acero. Esto así es la vida, gente, lo digo yo. Aquí si no tienes dinero para defenderte, pues los políticos pues te hacen polvo la vida. Si yo no hubiera tenido 200 euros para el abogado, pues sabes, no le manda nada y no puedes defenderte. Todo con dinero, ya está. Eso así es la vida, lo que estoy contando yo es la vida real de la vida. Así es la vida. ¿Que tienes dinero? Te puedes defender y tendrás derechos. Que no tienes dinero, no tienes derechos, ¿no ves? Yo ahora mismo, si no tuviera dinero, pues yo no tendría derecho a estar aquí. Cuando en el boletín oficial del pueblo lo pone que esto le pertenecen a todos los vecinos de Torre, los comunales de toda la vida. Yo tengo aquí papeles de esta finca, un montón de papeles de las cabras, cuando tenía aquí las cabras, de todos los años que me lo daban. Y tengo de la alcaldesa otra, pero somos Cáceres, pues no quiere. Está así de claro. Y ya me he gastado 200 euros en el abogado. Y gastarte dinero. Esto es para denunciarlo. Voy a hacer un vídeo en la página de Facebook, que tengo millones de seguidores, para que todo el mundo vea lo que tenemos en el mundo rural. Al toro.
Miradlo, miradlo. ¡Toro! Clava en el suelo, ¡Vamos, toro! ¡Vamos, mira! Sí, que se nos arranca a nosotros. O sea, hasta así se me arranca también, Cuidado, cuidado. Está para pocas historias carretero, tiene ganas de pelear. ¡Shh! ¡Toro! ¡Shh! ¡Shh! Dios, se mata. ¡Vamos! Comportamiento animal. Te voy a rajar las trancas. Así es la vida, eso lo pasaba antiguamente a la gente que no tenía dinero. Nos robaban todo lo que querían. Cachos políticos corruptos, todo. Ahora mismo si yo no tengo el dinero, pues ya está. Se burlan de mí todo lo que quieren. Ahora también se van a burlar que me están sacando el dinero, pero bueno, el dinero se gana. Es una cosa que el dinero se gana. Ahora las acciones no se perdona. Vamos, que me dice el abogado que no es justo que tengas que ir con un abogado. Que hasta para hacer una foto, para ir a pedir un empadronamiento tienes que ir con el abogado al ayuntamiento porque si no no te lo dan. Vamos, pero ¿esto qué es? ¿Esto que Franco aquí ni Franco hacía esas cosas? Todo el mundo, eso es así, la libertad, yo sé, la democracia, los derechos que tiene el pueblo adquiridos que los tenemos. Aquí ni derechos ni nada. Aquí en todos los amigos derechos son el siguiente: ¿tienes dinero o no tienes nada? ¡Toro! ¿Y qué hacemos, Dagales? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Lo que es la vida, me parece que una cosa y después son otra. Lo que es la vida. Parecen santas apostólicas romanas, pero cuidado con la santa. Dios. Ahí otra vez a buscar pelea. ¡Apostolo! No puedo más. Os lo digo, que estoy mal, pero no mal por pues yo sé que esto voy a ganar. Es porque te das cuenta que si no tienes dinero, un cacho alcaldesa de nada, una persona que no ha salido del pueblo en su vida, que no ha visto nada, no ha visto ni ganado, ni ha salido de cuatro, vivir en una gran mentira y metida toda la vida riéndose de los cabreros, que yo sé que va a ganar, pero ves que si esto te cae una persona que no se puede defender, te quedas sin nada. Sí, esto ahora mismo le hacen a un chaval joven, la arruinan, porque no entiendes de que una cosa que te pertenece, que encima te lo está pidiendo la Junta de Extremadura, la Comunidad Europea, porque es así. ¡Vamos, mira! ¿Qué haces? Pues te pierdes todos los derechos, pierdes todo, te lo quita. Un alcalde de estos te arruina la vida. Te hace gastar un dinero que no tienes por qué gastártelo y ya está. A ver qué hacemos. Y los funcionarios que siempre me han querido fastidiar, que siempre me han estado robando desde el otro alcalde, pues ellos riéndose una, cae, ya no la pueden ni ver y saben que ya se la han cargado. Pues ya saben que va a tener un juicio y un delito de prevaricación y un montón de historias.
Ellos riéndose de ella, de mí, que me han sacado el dinero, que me han retrasado los papeles aquí, retrasados un montón de tiempo, y ya está. ¡Toro! Se están riendo todos del pueblo. Fíjate la tonta esta, en el lío que se ha metido, por las mentiras de su madre. Vamos, que eso no se lo hago yo a un hijo mío en la vida. Ahora, con herraduras de acero. Vamos. Mira, mira. Vamos, toro. Carretero. Qué guerrillero este toro, macho. Caballo de pata. Y así es la vida. Antiguamente el que tenía dinero, el médico lo curaba porque le tenías que dar, al parte le tenías que pagar al médico. El que no tenía dinero se moría. Pues esto pasa igual aquí en Torre Miguel. Si tienes dinero, te dan papeles en el ayuntamiento. Que no tienes dinero, pues no te lo dan. Así de claro. Así de claro. Esa es la democracia. Eso es que hasta al abogado le parece y dices, que esto es una cosa absurda. Esta muchacha se va a meter en un problema. Oh, como es abogado de secano. Lo peor que hay es un abogado de secano, ¿eh? Eso siempre se ha dicho y es cierto, ¿eh? Está su madre, que ha tenido aquí las ovejas y encima en otro término municipal, que es que encima de no estar empadronado en el pueblo, estos otros términos, y aquí metía, nadie le decimos nada. Bueno, ya antes no era alcalde, me daba igual, yo tampoco he dicho nada porque a mí no me han... Yo, bueno, yo si alguna vez me hace algún papel mal, pues... algún papel mal, el primer papel. A tomar por saco. Claro, y viven en un mundo de mentiras y fantasías. Se piensa que esto después le va a decir a la justicia. Tú le vas a decir para la justicia: no, mi madre está en Cadalso y sí puede tener las ovejas en Torres. Si las puedes tener dentro de tu finca, en fincas particulares, no en las de esas comunales. Esto es para los vecinos del pueblo. Ah, es que queremos tragarnos los días del PER de Cadalso. No, que allí da muchos jornales y venga 800, 900 euros cada 15 días. Y luego el ganado aquí quitándole la comida a un pobrecito ganadero. Eso no es así. Si no eres alcalde, pues está bien, todo el mundo se busca la candalla, pero cuando ya una persona se pone de alcalde, tiene que estar más limpio que una piedra. Es que vamos, que estamos diciendo todo el mundo y dice, sean tontos que te van a dar el papel y ellos sigan igual, defraudando, robando en cada sitio, robando aquí, ¿qué más da? Ahora pues se va a tener que empadronar a la madre aquí. Irse aquí a las quincenas, que aquí dan una quincena, que vaya con la hija de... y aguantar aquí a las 4 que están en el PER. Allí, pues no está ya bien en caso allí. Tura, estoy hablando mal del cabrero. Te voy a quitar las trancas como si fuera un lucero. Veremos a ver en qué acaba esta historia. Bueno, la historia, yo sé que va a hacer eso. Yo creo que son 10 días lo que le ponen en el papel. El que le ha mandado el escrito este. En el 9 días, pues me dará el papel. Ya me han gastado 200 euros, ya no lo puedo denunciar y me han perdido 200 euros. Así de claro. Lo tienen, son las listezas que tienen. En vez de centrarse en prosperar y centrarse en su vida, que todo el mundo tira para adelante y todo el mundo hace cosas, menos ellos, pues nada. Se dedican en destruirle la vida a los demás. Pobrecito de los pobres, os lo digo de verdad, pobrecito del que no tenga dinero hoy en día, te comen. Estos políticos te comen. ¡Mira! No, esto me coge a mí que no tienes dinero para un abogado, o que no conoces abogados y que no estás en sindicato ni estás en nada, y pues te quita, lo pierdes todo, te lo quitan todo.
Son lo peor los políticos, ¿eh? Tienes que tener dinero. Eso sí que era. ¿Cuánto vale don caballero? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vale? Y es verdad, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer, autóctonos? Nada más que sufrir y aguantar. Esperar y esperar a que pasen pasando los tiempos, pasarán los 10 días. Va, esto ni contestan. Si os digo yo que esto no que no saben, ellos se piensan que, como dice mi hermana, la que manda es ella. Ella es la que manda. Ella la alcaldesa, ella es la que manda. Te van a decir a ti, ya vi quién es el que manda. Que por eso rompió el pacto con los otros. No ves que fíjate qué inteligente mi hermana, que está toda la vida en la política, metida también con mi hermano, los dos politicuchos. ¿Eh? Qué inteligencia de decirle de que rompiera el pacto con los otros porque ya la que mandaba era ella en el momento. Mira, se ha mandado, le han votado a todos le votan que no y fuera. No puede hacer nada. A los tontos analfabetos, toda la vida en la política y no saben de política, macho. Y yo para aquí un analfabeto toda la vida riéndose de mí que estoy cuidando cabra. Y es que, vamos, la que manda es ella. Ya cogió el mando, así que la que manda es ella. Que se aguante, mira a ver si manda, a ver si manda. Mandan estas cosas, en negarse a firmar un papel, en esas tonterías. Pero a ver si, ¿qué va a hacer si no puede hacer nada en el pueblo? Si le han votado los presupuestos, le han votado todo que no, le votan a todo que no, porque ha roto el pacto con el que le dieron los tres concejales. En vez de estar unidos, y mira a la teniente alcalde le ha amenazado que la denuncia por acoso y pide una orden de alejamiento. Hostia. Así que, vamos, yo es que yo digo, esto no sé, yo no sé hasta qué punto. Claro, estos los del PP con los socialistas no se quieren unir para echarla. Y claro, no es que ellos están todos esperando a que vaya a la cárcel, saben que va a ir a la cárcel, saben que tarde, más tarde menos, va a tener un problema que le van a arruinar de por vida a la muchacha. Porque lo saben, porque la conoce todo el mundo y sabe lo cómo es. Dice, está, de momento ya conmigo denuncia al canto. Tiene ya para ir 2 denuncias o 3 más. Cuando se quiera dar cuenta va a estar todo el día en el juzgado. Y cuando se quiera dar cuenta, pues que la metan en detenida y le quiten así los cojones. O decir que el mando lo tiene. Entonces vas a decir a ti quién tiene el mando. El mando es del pueblo. ¿Sabes qué inteligente mi hermana? Toda la vida en la política y diciendo que la que mandaba era ella ya. Ya se ve lo que manda ya. Vamos, es que no sabe ni. Como yo tengo un hijo, se mete a político y se hace un pacto con otro partido, tienes que cumplir el pacto, no se puede romper la palabra. ¿Sabes qué le dijo? Que ella no tenía palabra. Le dieron, pero ¿cómo vas a romper el pacto? Dice, es que has dado tu palabra. Dice, yo no tengo palabra. Se quedaron todos flipados. Ajo en 10, la que tenemos el día en el pueblo. Yo no tengo palabra, pero vamos a ver, pero es que hay que tener palabra un poco. Claro, y los otros están esperando a eso. Dice, no, que siga ella, que siga liándola hasta que, cuando se quiera dar cuenta, tiene la Guardia Civil en la puerta de casa, las esposas y para allá. Después que no vengan llorando, fíjate, es que tú, no, entonces me aguanto, pierdo yo todo lo mío. Pero no, si no fuera alcalde, bastante me ha aguantado toda la vida. Pero al ser alcalde no voy a consentir con un alcalde, como si fuera el hijo mío. Si el hijo mío está de alcalde y hace una cosa así, pues igual. Eso no se puede permitir, que la injusticia no se puede permitir. Pasa que si has vivido toda la vida en una mentira y toda la vida te ha ido bien, pues arrasando con todo lo que pillan, pues da igual. No le importa nada. Personas que no tienen apego a nada, esas personas nunca pueden estar en ningún cargo público porque no tienen apego a nada. Tú puedes ser albañil, si te gusta ser albañil, pues eres albañil. Pero si eres una persona que no tienes apego a nada, que has tenido 40 negocios y ninguno ha funcionado, que te da igual, que nada más quieres que el coger una cosa hoy, mañana otra, eso no tienes apego.
Bueno, los otros todos riéndose y dirán, a la que está, solicito la gente, ya tiene 3 o 4 denuncias. Madre mía. Luego los engañan vilmente. La gente es que, como no es que no han salido del pueblo, no saben de la vida. Los engañan. Hay uno que ha tenido alquilado un bar. El bar de que tiene Paco ahora. Ese tío le fue mal en el bar. Pues a todo el que coge el bar le arruina el bar. Él no quiere que ese bar funcione. Y lo arruina. ¿Y qué hace? Marmete a la tonta esta, la marmetieron. Y esta tonta fue para allá con la Guardia Civil y quitó la terraza. Así de claro. Porque él es su amiguito, aunque no es amigo de ella, que se da traición a todo lo que quiere y más. Ese la está utilizando, la tonta es ella la que tiene la denuncia por robar una terraza. Bueno, y un montón más de denuncias que le han metido. Yo qué sé, esto es imposible. Estoy riéndose. Te acaban cuando se queda a dar cuenta, le han derrotado la vida a la muchacha. Por eso a los hijos no hay que tenerlos, a los hijos hay que saberlos educar. ¿Entendéis? No se le puede tener a los hijos viviendo una mentira y poniendo siempre riéndose de los demás, sin mirarte a ti mismo. Porque luego cuando crecen se llevan los palos que se van a llevar. Herraduras de acero, me voy a saltar las trancas. Está el toro otra vez liado con el otro. Y ese otro del bar tampoco me puede ver a mí, porque ese tío no tiene nada más que hacer que marmetear a toda la gente. Pues claro, dices tú, sí. La secretaria se dio de baja. El que viene, dice, no quieren decirle que me lo haga. Cuando el que viene me tiene que hacer el papel. ¿Por qué el secretario me lo hace? Ya veremos cómo termina la película. Vamos a contar esta semana, a ver si esta semana me dan ya el papel. A ver qué le contesta el abogado. Esto no contenta, que os digo yo que no que es un analfabeto, esto ya está. Ellos están en R, que ella es la que manda, como dice mi hermana. La que manda es ella, ¿eh? Eso no importa, que manda. ¿Qué manda? Te van a decir a ti quién manda. A que manda ella, ¿no? Que está también mi hermana, la que se va a comer marrón es la otra. A mi hermana le importa una mierda que la otra vaya a la cárcel o le metan una denuncia grandísima que la arruine. A la otra, a mi hermana, ¿qué más le da? La politiquina, toda la vida metí en la politiquina también. Pero ¿qué ganas tienen de política? Con lo que no es lo peor que puede existir en un país. Todos metidos en la política ahí. Han obligado a votarle, hemos tenido que votarle. Anda ya, hombre. Yo hubiera presentado ya a ver si me votan a mí. Y a mí me obligaban a ir a votarle. Si es que fíjate. Pues a la mujer mía, a la Miriam, la llevaban escoltada porque no se fiaban que la Miriam no le votara. Le daban el sobre, la llevaban casi agarrada de la mano, que decía la Miriam. Pero vamos a ver que ni en democracia podemos estar. Que te obliguen a votar lo que ellos digan. Anda ya. Entonces, si van a hacer ricos con las comisiones y contar, ya se contaban que se iban a hacer millonarios en el ayuntamiento. Vamos, que se cargó a todos los concejales pensándose que ella iba a hacer todo lo que le diera la gana sola. Si sola no puede hacer nada, no puede comprar nada ni hacer nada. Las dos a pedir presupuesto, que ya... pidiendo presupuesto que iban a gastarse los 800.000 euros, se los iban a gastar en 2 días. Qué bien le iba a ir a las dos con el dinero del pueblo. La han frenado de momento. Estos se han metido a políticos, llevan toda la vida solamente con ganas de ser ricos millonarios. ¿No penséis que estos están por el pueblo? Pues mira, por el pueblo. Estos han estado toda la vida metiendo en la política a mi hermana, a mi hermano, a IRQR, nada más que para hacerse ricos. Yo os decía muchas veces que no ganéis nunca, porque como ganéis vais a la cárcel. Solo con el ansia de ser rico. Mi hermano se presentó para presidente de la Junta de Extremadura. Pero ¿cómo te vas a presentar para presidente? Yo digo, pues esto es también de la cabeza.
Oh, para presidente de la Junta, no, ya para presidente del gobierno. A buen 10, esto es para reírse. Una persona que no saben del mundo, completamente analfabetos, se ponen a ponerse para presidente de la Junta de Extremadura. Pero vamos a ver, por favor, que eso hay que tener unos estudios, hay que tener por lo menos lo que es la vida, saber lo que es la vida, no pequeños ignorantes ahí. Hacerse millonario. Estos sí que no andan enredando, estos sí que digo yo que no andan enredando. Y esta tonta se pensaba que al quitar a los concejales, ella podía trincar y hacer lo que le daba la gana. Lo que pasa es que como son tan analfabetos que no saben que para hacer las cosas te tienen que votar tus concejales, ella rompió el pacto nada más darle el bastón de mando. Digo, aquí ahora mando yo, hago lo que me da la gana. Y nadie se entera de los trapichos que voy a hacer. Ahora resulta que no puede comprar ni la máquina que quiera comprar. Una máquina, quiera comprar una máquina, una mini para... Ah, buen 10. Esto es increíble. Usted era mi madre viva y mi padre, madre mía. Es que cuidado, cuidado. Y le dice con toda su cara que ella no tiene palabra. Has hecho un pacto, has dado tu palabra. Dice, yo no tengo palabra. Yo soy alcalde, ya mando. Sí, manda así. Ni en tu casa manda. Mandas en estas cocinas. En estas cocinas sí mandan de no darte un papel, rechazar, tardarte en darte un papel. En esas cocinas sí lo puedo hacer. Pero en trincar billetes como se pensaba que se iba a hacer rica, ya. Pero que tendrá el dinero, que nos pervierte a todos. Toda la vida soñando con ser rico. Trabajar honradamente y tener poco a poco lo que se va teniendo. Va y le dice la amenaza a todos los concejales. Si no es que ella amenaza de que le tienen que votar a todo que sí, porque si no el pueblo no avanza. Pero ¿cómo le van a votar a una persona unos presupuestos que ha roto un pacto con todos ellos y que saben que va a coger los 800.000 euros y le van a durar 3 días? 3 días van a durar los 800.000 euros. Ella y la madre. Pues se piensa que tenemos aquí el dinero del ayuntamiento para forrajeárselo las dos para Moraleja. Anda. Una máquina. Ya habría dicho el de la máquina que le iría a dar alguna pequeña incentivo. He comprado una mini. Un helicóptero vamos a comprar también en el pueblo. Madre mía. Y ahora pues pasa eso. Toda la gente riéndose de que se está metiendo en un problema conmigo, que flipa. A mí me harán gastar dinero en el abogado. Pero como vayamos a juicios, me van a tener que pagar el ayuntamiento todo. Porque ella no tiene un duro, el ayuntamiento es el que tiene perras, que pague el ayuntamiento. Estos son los socialistas, perro seco que era malo, y te hace así, pero cuando él sabía tensar la cuerda, cuando ya veía que podía tener un problema, tú te lo daba. ¿Sabes? Pero esta no, está como una analfabeta. Eso es lo que manda, dice mi hermana, que ella es la que manda. Ella puede hacer lo que quiera. Vaya asesores que se ha buscado. Herraduras de acero. Chacho, que no se ve un alma para aquí a campo nunca. Puesto así, señoras y señores.
Que si no tengo dinero, pierdo. Si tienes dinero, ganas. Si no tienes, no tienes derecho. Si levantaran la cabeza a toda la gente que fusilaron por luchar por los derechos, y que ahora te vengan estos de Somos Cáceres a pisotearte los derechos. Voy a hacer un vídeo guapo, sentado con la Miriam. Voy a fotocopiar los papeles que tengo, los voy a poner todo allí. Y vamos a hacer un vídeo guapo dedicado a los de Somos Cáceres. Es que mirad qué bien planteado se lo tenía mi hermano de presidente de la Junta de Extremadura y mi sobrina de alcaldesa. Pobrecito de los pobres que cogieran. Hoy vais a enterar a los pobres. Pues esto sí que a los pobres van a saco a por ellos. Madre mía, mira un negocio, millonarios en 3 días. Ah, güey. Chacho, 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 qué negocio. Que lo paséis bien. Me voy. Mira qué buen negocio, ¿eh? Ostras, presidente de la Junta de Extremadura trincando dinero a mansalva, la otra por otro lado trincando. Madre mía, pobrecito de los pobres. Os lo digo yo. El otro día, hace tiempo atrás, me lo dijo una mujer, dice, nunca sabía que podían tener tanto odio a los pobres. Y yo, pues no verás que me han liado a mí toda la vida. Me tiran de pobre y ganaba más dinero que ellos. Pero como las cabras es de pobre, es una deshonra las cabras. Nos vemos.